Bueno, voy a hablar ahora sobre la urología, que en la cual voy a estar hablando directamente y pasándome lo que es a la anatomía de la vejiga, ¿bien? Anatomía fisiológica más que todo. Bueno, para empezar, esto acá va a estar conformado por el cuerpo, que más que todo en el cuerpo es donde se va a acumular la orina, y en el cuello es eh, donde en la realidad se va a conectar lo que es la vejiga con la uretra, ¿no? Que en la cual lo vamos a llamar al cuello también la uretra posterior, que va a estar en relación con la uretra. Bien, en tanto al cuerpo, pues va a estar compuesto por músculo liso, eh, que en la cual este músculo liso lo vamos a llamar el músculo detrusor, y todas estas fibras va a llegar directamente hacia y se van a continuar hacia el cuerpo. Bien, cuando esta de acá sufre un proceso de contracción, pues la presión en este sector de la vejiga, pues va a llegar hasta 40, hasta 60 miligramos de mercurio. ¿Bien? Cuando ya se inicia la contracción del músculo extrusor, pues esto va a ser más que todo importante para el vaciamiento de la vejiga, porque en la cual las células musculares lisas de esta vejiga, pues lo que va a causar es que se van a fusionar y van a haber bastantes vías eléctricas en la cual de este modo se va a generar un potencial de acción que se va a propagar a través de todo el músculo detrusor. Bien, y bueno, también recordar que en la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por el cuello, justamente de esta, se va a encontrar una zona triangular que va a ser el trígono. En la parte más inferior que está del triángulo, que es el vértice más que todo del trígono, va a conformar el cuello de la vejiga, mientras que en la parte posterior van a estar desembocando lo que son los uretres. Bien, más que todo en la base de este trígono. Tener en cuenta también que en ese sector justamente el trígono pues va a estar va a tener forma más rugosa, se va a tener más rugosidad. Ahora vámonos al cuello de la vejiga. En el cuello de la vejiga lo que vamos a ver, para empezar, va a tener una longitud de 2 a 3 centímetros de longitud como he nombrado. A este cuello de la vejiga también se le va a llamar la uretra posterior, ya que su pared va a estar conformado por el mismo músculo de extrusor que lo hemos mencionado en todo el cuerpo. También va a tener bastante cantidad de tejido elástico, que en la cual el músculo en esta zona se va a llamar el esfínter interno. Más allá de esta uretra posterior vamos a encontrarnos con otro esfínter que va a ser el esfínter externo de la vejiga, que en la cual este va a estar conformado por un músculo esquelético voluntario. Bien, tener en cuenta que el músculo de la vejiga es músculo liso, mientras que esta va a ser músculo esquelético, que en la cual cuando haya un reflejo del sistema nervioso que quiera ocasionar una micción, pues nosotros voluntariamente vamos a poderlo contraer este músculo externo. ¿Por qué? Porque ya va a ser a base de nuestra voluntad lo que es su contracción de este músculo externo. Mientras que del músculo liso, pues va a estar controlado más que todo por los sistemas nerviosos. ¿Bien? Ahora voy a hablar sobre la inervación de la vejiga, que en la cual voy a ir de arriba hacia abajo, primeramente desde el cuerpo. Para empezar hemos nombrado que tenía músculo liso, y esta va a tener una inervación parasimpática que va a proceder del plexo sacro a nivel de la S2 a S4, ¿no? A través del nervio pélvico, que en la cual estos van a recibir una estimulación parasimpática, en este caso con la liberación de acetilcolina, que más que todo va a implicar la contracción de este músculo propiamente dicho, el del trusor. De tal forma va a facilitar el vaciado vesical. En la fase del llenado del predominio simpático produce la activación de los receptores beta adrenérgicos, que da lugar a una relajación muscular, permitiendo el almacenamiento de la orina. En tanto al esfínter interno, este va a estar controlado más que todo por el sistema nervioso simpático, que va a ser derivado del plexo hipogástrico, y se va a localizar más que todo entre la vértebra T10 a L2, ¿bien? Que en la cual va a estar liberando noradrenalina va a producir un estímulo alfa-adrenérgico que produce el cierre del cuello vesical, de tal forma va a permitir
almacenamiento de la orina. Durante la fase de vaciado se produce un predominio parasimpático en la cual va a estar inhibiendo la inervación simpática que determina la apertura de este esfínter interno. Mientras que del esfínter externo, recordemos que tiene un control voluntario, su inervación más que todo va a estar dada por el nervio pudendo, que más que todo se va a originar en el núcleo pudendo de la S2 y S4, que en la cual ese estímulo va a permitir el cierre de este y de tal forma también el almacenamiento de la orina. Ahora voy a hablar sobre el ciclo miccional. En este caso, la fase de almacenamiento se va a caracterizar por un predominio de tono simpático que ésta va a condicionar el cierre esfinteriano y la relajación del músculo detrusor. Cuando la cantidad de orina ya es suficiente para distender la vejiga, se va a producir el estímulo de mecanorreceptores de la pared vesical, lo que va a permitir transmitir la sensación hasta el córtex mediante el tracto espinotalámico lateral. En el cerebro se va a integrar la información y si el momento y el lugar no son los adecuados para realizar la micción, se va a producir una inhibición en el centro sacro que impide la contracción detrusoriana o del músculo detrusor. En este caso, cuando la vejiga ya alcanza su capacidad máxima, podemos decir que su capacidad depende al individuo, puede ser entre 350 a 500 centímetros cúbicos. En este caso, si la persona no está en el sitio adecuado para orinar, pues se va a poner en funcionamiento un arco reflejo que va a estar mediado por el nervio pudendo, en la cual va a producirse el cierre voluntario del esfínter estriado o el esfínter musculoesquelético, al que llamamos el esfínter externo. Va a aumentar en este caso la presión y de tal forma también va a transmitir mediante el nervio pudendo la información de inhibición local al plexo sacro, que va a condicionar la relajación del músculo detrusor, la cual va a estar impidiendo momentáneamente la micción. Tener en cuenta que la micción se va a producir gracias al predominio parasimpático, que va a determinar la contracción detrusoriana y la relajación de los esfínteres. Bueno, ahora voy a hablar de las lesiones cerebrales, o también podemos decirle lesión de la neurona central, que esta más que todo va a estar causada por un accidente cerebrovascular, esclerosis múltiple o la enfermedad de Alzheimer, en la cual estos producen la interrupción de las vías que conectan la corteza cerebral con el núcleo pontino. Y esto va a traer como consecuencia la pérdida del control voluntario, ya que las vías nerviosas responsables de la inhibición de la micción están interrumpidas. De tal forma, el músculo detrusor va a tener una contracción involuntaria. Bueno, ahora voy a hablar sobre las lesiones medulares, en la cual los vamos a estar dividiendo en dos. Primero, las lesiones medulares altas, o también lo podemos nombrar las lesiones de las neuronas superiores, como también las lesiones medulares bajas, o también decir las lesiones de las neuronas inferiores. En tanto a las lesiones medulares altas, que pueden tener causas traumáticas, causas congénitas, también puede ser la esclerosis múltiple como la neoplasia, una de las causas. Estos tipos de lesiones se van a localizar entre el núcleo sacro y el núcleo pontino de la micción. Al igual que en las lesiones cerebrales, los núcleos miccionales están liberados, de modo que el músculo detrusor se va a contraer de forma automática. Sin embargo, la diferencia es que se produce una falta de coordinación entre el músculo detrusor y el esfínter interno, a lo que nosotros le vamos a llamar en un término la disinergia vésico-esfinteriana, que esta va a condicionar la incontinencia urinaria de urgencias con altos residuos postmiccional.
En tanto a las lesiones medulares bajas que pueden estar ocasionados por traumatismos, lesiones medulares traumáticas, por lesiones medulares congénitas, traumatismos quirúrgicos, neoplasias, como también por una hernia de disco que esta ocasiona compresión extrínseca, ¿no? Más que todo este tipo de lesiones causadas por todo esto se van a localizar en los núcleos del sacro, de la micción o del nervio periférico, como quieran llamarlo. En este caso, si la lesión es completa, se van a ver afectados tanto el músculo detrusor como el músculo esfínter interno, que de tal forma se van a tornar a refléxicos, por lo que la orina se va a almacenar en el interior de la vejiga a baja presión, orinando el paciente por rebosamiento. O también entendiéndolo como una incontinencia urinaria por rebosamiento, que esta lo que va a hacer es aumentar la capacidad vesicular, y también va a estar causado esta incontinencia gracias al esfínter denervado. Vamos a entender nosotros por incontinencia urinaria a cualquier pérdida de orina valorable a través de la uretra, que cause un problema ya sea higiénico o ya sea social. Entre las distintas clases de incontinencia urinaria, vamos a ver que es cuando se producen una alteración, ya sea de la función y coordinación vesical, ya sea de los mecanismos anatómicos de la incontinencia, de la continencia, perdón, como también el control nervioso vesical. Gracias.